Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Venimos delante de ti y te pedimos, amado Rey, que hables a nuestras vidas. Señor, gracias por tu pueblo, tu iglesia que está en este lugar. Y aún, Señor, bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Señor, allá donde tú estás llegando con tu mensaje, Señor, a lo más rincón de la tierra, Señor, allá estás llegando tú con tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y te pido, Señor, que bendiga nuestras vidas y abras nuestros corazones para poder, Señor, entender y comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. La iglesia de Cristo dice, amén. Dale ese aplauso al Rey. Amén. Vaya al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es conocido como el libro de la revelación. Y hay gente que no les gusta leer Apocalipsis porque les da miedo, porque habla de las 7 trompetas, habla de los juicios de Dios, habla de una cosa, habla de lo otro. Y entonces la gente le da miedo leer Apocalipsis. Pero para los cristianos, Apocalipsis debe ser una alegría en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento de la palabra de Dios que vendrá ahí. Entonces no le dé miedo leer Apocalipsis. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen ahí? Apocalipsis 3, verso 14 en adelante. Ahí hay un título que dice: el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel. Cuando habla ahí, escribe al ángel. Al ángel es al pastor de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El que dice amén es Cristo. Cristo es el que escribe. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel. ¿Y el qué? Y el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto. Ojo, iglesia, lo que dice Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueres frío o caliente. Pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice Dios a esta iglesia, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y les dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso. ¿Y qué? Sé pues celoso y arrepiéntete, dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, al corazón, tocando. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, o sea, su corazón, entraré a él, dice, y cenaré con él, y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué bendición! Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén y amén. Nos damos cuenta de lo que está sucediendo y pasando afuera. Lo que pasa en el mundo entero, nada es oculto, y uno no puede hacerse el de los ojos, la vista ciega que no ve.
cómo está pasando las cosas día tras día. El tiempo está siendo más rápido. Las horas, usted llega a la mañana y ya al ratico desayunó y al rato ya está almorzando. Dice, uy, qué rápido que se fue la mañana. Y para los que les gusta comer, pues mucho mejor. Y resulta que lo que estamos viendo es una advertencia de que el Señor está a la puerta ya muy pronto por acabarse todo esto. Está a la puerta y viene. El problema es que mucha gente ignora que Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Un día tus ojos lo verán, que la iglesia será levantada en un abrir y cerrar de ojos. Haga así, que vio nada. Es rápido. Dice la Biblia que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Él no va a avisar cuando viene. La Biblia dice que solamente el Padre sabe el día y la hora que Jesús ha de venir por su iglesia. Él no viene por todos los que se congregan en una denominación. Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin defecto. Él viene por una iglesia y no cualquier iglesia. Y por eso me he atrevido a decir, y yo siempre lo digo, del 100%, hablemoslo así, que hubiera a nivel global de la tierra una iglesia, yo le pongo que se irá por ahí un 20%. Los demás se quedarán. Pastor, ¿y por qué? Porque Dios es santo y Él habita en la santidad. Él no va a levantar una iglesia que todavía viva en pecado, en iniquidad al cielo. Y por eso, iglesia, este mensaje que Dios tiene hoy para nosotros debe preocuparnos y animarnos y exhortarnos a prepararnos y a vivir para Dios, porque un día Él viene. Y cuando nosotros miramos la Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 3, Dios menciona y ya habla sobre 7 iglesias. ¿Qué hace el Señor? Aquí miramos que en las 7 iglesias Dios envía una carta. Y esa carta es personal. Míreme acá, esa carta no era para la ciudad de Odisea. Esa carta era específicamente para cada iglesia que estaba en cada ciudad. Hablemoslo así. Si estamos aquí en Colombia, la carta que hoy Dios nos va a hablar no es para Colombia entera. Es únicamente para su iglesia. Para su iglesia que está hablando. Entonces el Señor escribe a las 7 iglesias 7 cartas. Y a cada iglesia le envía su carta personal. Y empieza ahí. Cuando nosotros miramos esto, esas cartas que leemos, las 7 iglesias, debemos ver y tomar en serio esto, porque estamos plasmados ahí. La iglesia no es un lugar. La iglesia no es una denominación. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos los que nos reunimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia malinterpreta al ser humano. 4 paredes, dicen, mire esta iglesia de bonita. La iglesia son almas vivientes, almas que anhelan, que aman al Señor. Y entonces nosotros tenemos que mirar esta carta a las iglesias, y esa carta es para nosotros, tanto la del Éfeso, de Esmirna, de Sardis. Estas cartas son para su iglesia hoy en día nosotros. Y la iglesia somos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es como un espejo. Y vamos a mirar
Y dice la palabra que empieza el Señor con la primera iglesia. Escribe una carta personal dirigida al ángel dice. Cuando habla la palabra al ángel se refiere, llévale esta carta al pastor. Y que el pastor hable lo que está en esa carta, el problema en el que se encuentra mi dichosa iglesia. O los que dicen ser mi iglesia. Y entonces empieza el Señor a hablar y envía la primera carta. Y esa carta que llega a las 7 iglesias es a la iglesia de Éfeso. No vamos a leer, yo solo te voy a dar un comentario para que cuando llegues a la casa tú lo lees, porque yo me voy a centrar en la iglesia de la Odisea. Y le dice a la iglesia de Éfeso, escribe esta carta y le dice: todo lo que has hecho yo lo he visto. Te has afanado y te has preocupado, yo lo he visto. Pero dice, pero, ahí hay un pero. Y sabe lo impresionante, que en todas las 6 iglesias Dios les pone un pero a la iglesia de la Odisea no. Con la iglesia de la Odisea es más duro todavía. Y le dice el Señor a Éfeso: he visto tantas cosas, cómo me amas, como esto, pero has perdido tu primer amor, le dice. Has dejado de amarme como me amabas al principio, le dice a Éfeso. Ya no me buscas fervientemente, ya no anhelas el culto apasionadamente como antes, le dice a Éfeso. Y le dice: has perdido tu primer amor. Y vuelve y le dice: por tanto, arrepiente de donde has caído y levántate antes de que venga a ti y quite el candelero delante de ti, le dice el Señor a la iglesia Éfeso. O sea, el problema que tenía la iglesia Éfeso fue que perdió ¿qué? Su primer amor. Esa carta es para nosotros. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Cómo está el amor tuyo hacia Dios? ¿Cómo está tu compromiso? ¿Cómo está aún tu búsqueda con Él? La iglesia de Éfeso tenía tantas cosas buenas que hacía, pero han dejado mi primer amor, dice. Eso es como cuando se casa la pareja. Los primeros días, donde aquí lo traigo, en donde lo pongo. Todo es color de rosa. Piquito va y piquito viene. Al pasar del tiempo se despiden como papá e hija, beso en la frente. Se ha perdido ese primer amor. Se ha perdido esa comunión. Se ha perdido esa atención. Se ha perdido esa preocupación por su amado. Se perdió ese elogio de decirle: amado, yo te amo. Éfeso perdió eso. Ya no le decía a Dios: te necesito, te amo. Ya no le decía: tú eres el centro de mi vida. Ya no se lo decía, porque perdió el primer amor. En la casa tú lo sigues leyendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 24, verso 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es como el hogar, cuando hay problemas, circunstancias, cuando el cónyuge lastima al otro cónyuge, ese amor que había se pierde, se va apagando, se va muriendo. Y después le pregunta: ¿por qué no me ama? ¿Por qué no me dice que me ama? ¿Qué le va a decir que lo ama o la ama si cuando usted hirió su corazón? Éfeso perdió eso. Seguimos con la segunda iglesia, que se llama la iglesia la Esmirna. Esta iglesia, a pesar de tantas cosas, le dice el Señor la carta, ha sido fiel en la tribulación, le dice. A pesar de que estás en problemas, en dificultades, estás pasando momentos duros, críticos, dice: yo he visto tu fidelidad hacia mí.
O sea, era una iglesia que a pesar de que había tormentas, habían huracanes, la barca de ellos se llenaba de agua y quería hundirse su hogar, ellos fueron fieles delante de Dios. ¿Cómo está tu vida? Hay problemas, hay circunstancias que golpean tu vida. Hay tormentas, dificultades. Y hay gente que en el momento de la crisis, en el momento de la tormenta, en el momento de la dificultad, en vez de buscar a Dios, en vez de acercarse a Dios, en vez de ser fieles a Dios, son infieles. Se apartan, no vuelven a la iglesia. ¿Para qué ir? Eso le escribe a la iglesia y le dice a la iglesia Esmirna, le dice: has sido fiel. Una iglesia que a pesar que tenía el agua sobre el cuello, ellos sabían que la fidelidad premiaba a Dios. Ellos sabían y decían: no importa lo que me pase, yo ahí estaré. No importa aunque el mundo entero me dé la espalda, aunque el mundo no me hable, yo estaré ahí con mi Señor. Era una iglesia así, fiel. Tercera iglesia, la iglesia al Pérgamo. Fue una iglesia que comprometió la verdad en medio de la persecución. Comprometió la verdad en medio de la persecución. ¿Hasta qué punto nosotros hemos comprometido la verdad en la persecución? En medio de la persecución negamos al Señor. Muchos lo han negado, han bebido del vaso, de la copa del Señor y lo niegan a Él todavía. Pastor, yo no lo niego. Yo no he dicho que Cristo no existe, pero tus actos, tus acciones, tu forma de ser, estás negando a Dios. Lo estás negando. Y ahí es donde tú tienes que mirar que a veces escribe la carta al Señor, y yo hoy nos está escribiendo, nos está recordando en qué estamos fallando nosotros. Sigue con la iglesia de Tiatira. Esta iglesia fue una iglesia que toleró, escucha bien esto, la mundanalidad. Eran perversos. Y miremos nosotros hasta dónde hemos comprometido a la mundanalidad en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y aún con nuestro estilo de vida. Esta iglesia se volvió mundana. Esta iglesia metió el mundo dentro de la congregación. Y el Señor les escribe, les dice: pasa esto, pero has metido la mundanalidad adentro de la iglesia. Andaban como mundanos, como ovejas sin pastor. Hacía cada uno como le diese la voluntad o la gana, vivían. Y el Señor tuvo que dirigirse a esas iglesias. Y estas cartas de las 7 iglesias son para nosotros que somos hoy la iglesia de Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué basura hay dentro de tu corazón? Malos pensamientos. Ves a una hermana y la desvistes. Hay gente que entró, va a la iglesia y la mundanalidad entró en su corazón, en su mente. Ven películas de porno, se masturban y el domingo van a la iglesia. Y Dios habla a estas iglesias, a cada una. ¿Qué estilo de vida llevamos nosotros? A veces la gente de afuera critica a los cristianos, porque lastimosamente por unos pagamos todos.
Ven al hermano allá jartando cerveza como yegua soleada y en el domingo va al culto. Y solo chorro, dicen. Y el domingo, te alabaré, te alabaré. Son mundanos. Pregunto, ¿será que esa iglesia va hacia el cielo? A otra iglesia, la iglesia de Sardis, era una iglesia muerta espiritualmente. Habían cientos de personas dentro de esa iglesia, pero estaban muertos espiritualmente, fríos como un tímpano de hielo. Y hoy vemos la mayoría dentro de las congregaciones como se reúne la iglesia, y la mayoría está muerta espiritualmente. Están fríos. Yo creo que el estado más duro de una persona es caer en la tibieza espiritual. La tibieza espiritual me lleva a ser mediocre en la vida espiritual. Y esta iglesia de Sardis era una iglesia que estaba muerta. Cuando tú lees allá en la casa, lees las 7, solo son 2 capítulos, capítulo 2 y capítulo 3. Lees lo que te estoy narrando acá. Una iglesia muerta. Dice que eran muertos. La iglesia Filadelfia, que es la 6ª iglesia. Dios le envía la carta a ellos. Y ¿sabes qué es lo más bueno? Le dice, a pesar de que te critican y todo, eres mi iglesia amada, dice. Amados, los amo, les dice. Una iglesia que le dice, los amo. ¿Por qué? Porque no han negado mi nombre, dice. No han avergonzado a mi palabra. Y por eso el Señor les dice, iglesia amada, porque no negaste la verdad, porque no negaste mi nombre. El negar el nombre de Dios no significa que digan, no, yo creo en Dios y yo no lo niego. Tú lo podemos negar de muchas formas, con nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos. Podemos negarlo al Señor. Pero Dios le dice a esta iglesia, iglesia amada, amada. Aún los Belcebú, les decía, los fariseos que te persiguen, ellos verán la gloria de Dios en ti, les dijo, porque es mi iglesia amada. Y a cada una de estas 6 iglesias Dios tenía un pero con ellos. Pero cuando tú sigues leyendo es, pero tengo contra ustedes, pero tengo contra ustedes, pero tengo contra ustedes. Pero cuando nosotros pasamos a la iglesia de la Odisea, no les dice pero. A ellos les dice, los vomitaré de mi boca. En otras palabras, no entrarán los tibios al reino de los cielos. Ahora sí, como ya les narré algo de las 6 iglesias, y yo no sé en qué estemos fallando hasta ahí nosotros, en qué punto estemos cometiendo errores ahí. Ahora vamos a la iglesia de la Odisea, que es lo que más uno tiene que mirar. Cuando hablamos de la Odisea, era una ciudad, era la ciudad de la Odisea, era una ciudad próspera. Era una ciudad que no escaseaba ni se veía la miseria, todos eran prósperos. La ciudad de Odisea era una ciudad donde se movía mucho el emprendimiento empresarial. Tenían empresas de textilería donde
fabricaban su propia lana, su propia tela. La Odisea, la ciudad de Odisea era una ciudad tremendamente próspera. También ellos levantaron una escuela de medicina ahí en esa ciudad de la Odisea. Y ellos dicen que cogían colirios, tanto era que esa medicina que levantaron para el colirio era para los ojos. Había curación ahí. Entonces, si una persona sufría de cataratas, le daban ahí unas gotas y eso le quitaba. Había muchísimo comercio. Entraba de un lado y del otro. Era una ciudad tremendamente próspera, Odisea. Habían grandes banqueros. Habían bancos. Imagínese la gente ahí ahorrando y ahorrando, porque era una ciudad próspera en gran manera. Y allí dentro de esa ciudad próspera se levanta una iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. Imagínese, donde no hay necesidad, donde todo es color de rosa, donde tienen una vida a plenitud, donde nadie sufre una escasez para coger el transporte ni se colan en el Transmilenio. Era una ciudad próspera, y ahí se levanta una iglesia en medio de esa ciudad. Y cuando tú empiezas a leer y a investigar algo de historia, dice que el único problema que tenía esa ciudad era el agua. Y ellos trajeron el agua millas o kilómetros de la lejura de una montaña y traían el agua. Había un río al lado y ya eran de unas aguas termales, y también hicieron un acueducto y empataron, tomaron esa agua, tomaron el agua fría y la metieron y la llevaban al pueblo. Entonces, en el transcurso de que iba esa agua ahí, el agua fría ya no estaba fría, el agua caliente ya no estaba caliente, porque pasaba y las dos aguas y salía un agua ¿qué? Tibia. Oiga, ustedes entienden. Cuando usted llega de hacer ejercicio, llega de afuera y lo primero que busca es, tiene sed. ¿Qué busca? ¿Agua tibia? Usted busca agua fría. Y para bañarse, ¿qué busca? Agua caliente. Y si le sale muy caliente, ¿qué hace? Abre la ducha de agua fría, la mezcla con el agua caliente y tenemos el resultado de agua ¿qué? Tibia. Ojo con eso. Agua tibia. Y eso es lo que hacían ellos. Pero Dios les hace un llamado a ellos. El agua tibia se usaba o se usa todavía en casos especiales para producir vómito. Yo pregunto, ¿qué es más agradable tomar cuando tiene sed? ¿Agua fría o agua tibia? Y usted va al tendero y le dice, deme una gaseosa fría, ojalá con hielo, dice, que es lo único que me quita el frío, la sed, perdón. Y cuando usted tiene frío, va al tendero y le dice, me da un tinto, pero que ese tinto esté ¿qué? Caliente. Ahora míreme acá. El agua caliente, ahí les habla, le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, le dice, entonces te vomitaré de mi boca. El agua tibia produce náuseas. Y cuando nosotros miramos el agua caliente, ¿qué es el agua caliente? El agua caliente es una iglesia que está en la fe creciendo. Es gente que tiene fervor por la presencia de Dios. Mira cómo les hace la comparación. Es gente que ama la presencia de Dios.
Es gente que tiene el carácter de Dios. Es gente que tiene compasión por los perdidos, pasión por la presencia de Dios. Es gente consagrados a Dios. Esos son los del agua caliente. Les dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que te volviste tibio. Cuando nosotros miramos la persona o el creyente caliente es apasionado, corre a las cosas de Dios, ama leer la Biblia, ama orar, ama ayunar. La gente fría son aquellos que están muertos en los delitos, en deleites y en pecado. La gente fría es aquel que no ha nacido de nuevo. Gente que ama el mundo, gente que coquetea con el mundo, gente que coquetea con las modas todavía. Y por eso les dice: no eres ni caliente ni frío. Pero les está describiendo las características que es ser caliente una persona y que es ser fría. Una persona fría es una persona que ama todavía el mundo, anhela el mundo, anhela todo. Y estamos viendo que está dentro de la iglesia y no ha tenido un nuevo nacimiento. Ojo, aquí a esta iglesia no le dice pero, sino le dice: los vomitaré de mi boca, le dice. O sea, no entrarán al reino de los cielos. Ahora sí, aquí es donde llega. Lo más importante les dice en el verso 15, les dice: mire, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Les dice: ojalá fueses frío o caliente, pero no eres ninguna de esas dos, les dice. Al menos el que se enfrió espiritualmente tiene la oportunidad de volverse a levantar, ¿sí o no? Aquel que cayó también tiene la oportunidad de volverse a levantar. Pero el Señor les dice: ustedes no son ni calientes ni fríos, ustedes son tibios, les dice. El verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasa? Te vomitaré de mi boca, dice. Santo, qué duro. Una iglesia, yo no sé cuántos años duró ahí, ni sé quién fue el fundador ahí, pero que venga el Señor y lleven 10, 12 años y que el Señor venga y les diga: ustedes son tibios. Eso es duro. A las otras iglesias les decía pero, con ella no, les dijo: ustedes los vomitaré de mi boca. Ahora sí miremos, ¿qué son los tibios? Los tibios son aquellas personas que se identifican con la fe cristiana. Son aquellos que están dentro de la congregación, aquellos que oran, que leen Biblia, pero en sus vidas no ha habido un cambio. Hablan de que Dios es un salvador, pero ellos no tienen la salvación. Hablan de que Dios transforma, pero ellos no han conocido la transformación. Esos son los tibios. Y por eso el Señor los tiene que exhortar duro. ¿Por qué? Porque llevan años y años en la iglesia y son los mismos. Dijo alguien: ni raja, ni presta la hacha, ni entra, ni deja que otros entren. Tirado en la puerta como un garrote ahí. Pero está escuchando la palabra.
Lee la Biblia, ora. Pero le dice el Señor, son tibios. ¿Por qué? Los tibios son aquellos que hablan que Cristo cambia, pero en ellos no ha habido un cambio. Los tibios son los que hablan que Cristo puede renovar, pero en ellos no ha habido una renovación. No ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento. La palabra dice en Salmos 103, versículo 5, dice así, mira, vamos a leerlo. Recuerde que los tibios están dentro de la iglesia. Hasta de pronto madrugan al culto también. O de pronto llegan tarde, yo qué sé. Salmo 103, verso 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa palabra rejuvenecer habla de renovación, habla de un nuevo comienzo, habla de un nuevo cambio, habla de una nueva determinación, habla de una nueva decisión que el ser humano tenemos que tomar. La iglesia tiene que salir de ser tibia espiritualmente. Mira esto, yo no sé cuántos dice, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Yo di meses atrás, o años atrás, una serie que se llama Volando sobre las alturas. Y expliqué unas como 6 charlas sobre el águila. Y me impacta a mí acá cuando dice que te rejuvenezcas como las águilas. Habla de renovación, de cambio, de transformación. Resulta que el águila dorada llega a vivir hasta 80 años. Es un águila que come salmón. No come cualquier cosa. Salmoncito, papá. Lo más caro. Y resulta que el águila, cuando llega a los 40 años, el pico ya no puede cazar. Sus garras ya no pueden sostener la presa. Sus plumajes pesa mucho. Entonces ella, para vivir, ella es la que toma la determinación si vive 40 años más o muere ahí en 40 años. O sea, en pocas palabras, es el que toma la determinación si deja la tibieza o muere en la tibieza. Y resulta que el águila a los 40 años de edad, su pico se encurva tanto que no puede cazar. Sus garras, que son su arma poderosa para la caza, ya no puede sostener la presa. Usted no ha visto cuando alguien dice, es que no puedo, se me cae hasta los platos, dice, y usted toca tener cuidado porque acaba con la losa. Y entonces el águila no puede cazar. Entonces lo que ella hace un alto en su vida. Y ella dice, lo único que toca hacer aquí es tomar una determinación. Y vuela a las rocas más altas. Y llega a lo más alto. La transformación, la renovación de esa águila dura 150 días. 5 meses allá, sin comer, ayunando, pero también entrando en un proceso de renovación. Lo primero que ella hace es trabajar con su pico. Y empieza contra la roca a darle a ese pico curvo de 40 años. Esa maña, imagínese gente mañosa desde 40 años atrás del mundo. Todos llegamos con maña, ¿sí o no? ¿O no? ¿O alguien llegó angelical al Señor? Todos llegamos con mañas.
Y entonces el águila empieza a sacar ese pico, esa boca. Le decía: ya no vas a hablar groserías, ya no vas a decir nada, ya no vas a decirle mal al otro, ya no vas a maldecir, no vas a desear nada en contra del prójimo. Y empezó a trabajar en su pico. Y su pico, cada golpe, usted imagínese, hermano, 150 días entró la transformación de aquella ave. Y el pico empezó en la piedra y hasta que le cae el pico. Después tiene que esperar que el pico crezca y ya tiene una boca renovada. Ya no es una boca de tibios, ya es una boca renovada para hablar. Entonces empieza a salirle un pico diferente, nuevo, transformado, y empieza a quitarse las garras de las patas. ¿Y qué dice la Biblia? Que el hombre corre con sus piecitos como caballo relinchón tras el pecado, dice. Entonces, como las patas, las garras de la águila son transformadas, ya no corre tras el pecado, corre a la iglesia, corre a adorar a Dios, corre a exaltar el nombre del Señor. Dice: corre porque voy tarde a la casa a reunirme con mis hermanos, porque la Biblia dice: cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos, dice el Señor. Después de eso, tiene que tomar la decisión de quitarse su plumaje. Las plumas de ella con el tiempo se vuelven pesadas y ella no puede volar con algo pesado. Por eso dice la Biblia en Romanos 12: renovaos vuestra mente, vuestro entendimiento, y quítese el peso, el pecado que los asedia. Ese plumaje representa la vieja pasada manera de vivir, tu vieja vida. Cuando llegamos a Cristo y queremos salir de ser tibios, tenemos que entrar en un tiempo de renovación, de transformación, pero tenemos que tomar una decisión nosotros. Cuando ella ha renovado su pico, sus garras, sus alas, se siente preparada y sale al filo de la montaña después de 150 días. Con nuevo pico, nuevas garras, nuevas alas, y empieza a agitarlas. Ahora sí, se va a casar. Se va a la casa. Hermano, tenemos que ser renovados. El tibio no ha nacido de nuevo. El tibio es el que ama las cosas. Está el domingo en la iglesia y hay una rumba en la casa, en la familia, en la empresa, donde sea, y empieza a levantar, a bailar allá con el diablo. Hace un asado la empresa y la empresa da un licor y empieza a jartar como yegua soleada allá cerveza el cristiano. Ese es un tibio. Ese es un tibio. Están dentro de la empresa, en vez de dar un testimonio, a veces se vuelven vergüenza porque hablan de Dios, pero nunca han conocido a Dios. Hablan de que Dios transforma, pero nunca sus vidas han sido transformadas. Nunca. Tenemos que dejar de ser tibios, dice la Biblia. El Señor le dijo en Apocalipsis: por cuanto no eres caliente ni frío, sino que eres tibio, le dice: te vomitaré de mi boca. Y esa carta es para nosotros. Esas 7 cartas son para hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, lo que nos está diciendo el Señor: póngase pilas porque yo muy pronto voy por mi iglesia. ¿En qué estás tú? Gente que ama el mundo, ama las modas, ama la música del mundo. Escucha eso. Alguien me dijo: pastor, ¿es malo escuchar música del mundo? Yo le dije: te voy a decir una cosa, siervo.
En la Biblia no encuentras un texto que te hable que no escuches música del mundo. Pero Dios te dio una conciencia, te dio sabiduría. Y tú sabes que lo del mundo es contra Dios. ¿Qué hago yo en la iglesia y escuchando basura del mundo? Música mundana. Y que perrea mami, perrea, y por eso hay tantas infidelidades. Que mesa que más aplauda y que le manda a la niña y corren a los burdeles. La pregunta es: ¿qué hace un cristiano caliente, ferviente, escuchando basura del mundo? ¿Qué hace? ¿Sabe por qué la escucha? Porque es un tibio, no ha nacido de nuevo. Y si viene Cristo, se queda y Cristo lo vomita. ¿Qué hace? Me dijo: pastor, le dije: no lo encuentras, pero te dio sabiduría. Es que salen con unas preguntas a veces: pastor, ¿qué dice la Biblia sobre la marihuana? Ay, hermanos, si ustedes supieran las preguntas que me hacen. La respuesta, les digo, la Biblia no habla un texto que te diga no fumes marihuana, pero la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo, el cual tú no lo puedes contaminar ni con cigarrillo, ni con marihuana, ni que yo que sé qué basura meta. Somos templo de Dios. Y el templo de Dios, yo no puedo meterle: ay, es que estoy desesperado, estoy con tantos problemas, voy a la tienda y me compro un tinto y me meto un cigarrillo y se despejan. Eso es una mentira. Esa es una mentira del diablo. Hermano, ¿tienes problemas? Sí. ¿Tienes adversidades? Sí, yo también las tengo. Yo también paso dificultades. Yo también lucho a diario. Pero mi respuesta es Cristo de rodillas, y Él es mi salvación. Salen con unas a rato de no. ¿Qué dice la Biblia sobre la marihuana? Dice. Yo siempre les pongo un ejemplo. Le digo: supongamos que yo te encierro en un cuarto donde no salga nada, ni un huequito respires, y te boto un cartón encendido allá a ver. ¿Aguantarías ese humo? No. Le dije: entonces tú eres templo de Dios y quieres que Dios aguante esa contaminación de humo que le metes. Le dije: Dios te dio sabiduría, te dio conciencia para poder elegir entre lo bueno y lo malo y poder discernir qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Hermano, mire lo que le dice el verso 17 a la iglesia, a la Odisea. Verso 17. Porque tú dices, o sea, ellos decían, ellos se justificaban: yo soy rico y me he enriquecido, les dice. Claro, imagínense en una ciudad donde no había pobreza. ¿Qué pobre había ahí? El que menos tenía, yo me imagino que era un Mercedes-Benz. Y el que menos tenía eran 4 camellos ahí. Pero tenían, no había necesidad ahí en esa ciudad de la Odisea. Y el Señor le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, le dice. Ellos decían: ¿para qué buscar a Dios? Si lo tenemos todo. Somos bendecidos, tenemos casas, tenemos fincas raíces, decía, tenemos negocios, somos los dueños de todo, decían ellos. ¿A qué? Ellos estaban preocupados más en lo material. Pero el Señor les dice: ustedes están muertos, no muertos físicamente, sino muertos espiritualmente. Y les dice el Señor que ninguna cosa tiene necesidad. Y verá lo que le responde el Señor cuando ellos le dicen eso. Le dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado? ¿Qué más les dice? Miserable, pobre
pobres. ¿Cómo así que pobres si tenemos Mercedes allá al frente? Pobres espiritualmente. ¿Qué más le sigue diciendo? Dice, no sabes que tú eres desventurado, pobre, ciego. ¿Cómo así que ciego? Si tenían el colirio, tenían una clínica de medicina para los ojos. Y les dice el Señor, ustedes están ciegos. ¿Cómo así? Si yo tengo la cura para la ceguera. Ellos decían, pero el Señor les dice, ustedes están ciegos y sobre todo, ¿sabe qué? Les dice desnudos. ¿Cómo así que desnudos? Si compramos a la moda ropa, zapatillas de tanto precio. Le dice, sí, están desnudos delante de mis ojos. Están desnudos. ¿Sabe por qué les dice el Señor eso? Porque era una iglesia autosuficiente. Ellos escuchaban la prédica y decían, ay, eso ya me la sé. Ay, yo ya sé que ese texto decía eso. Ellos rechazaban la necesidad de un perdón de Dios en sus vidas. Ellos decían, ¿para qué? Porque lo tenían todo. Hoy en día es difícilmente que una persona que tenga plata, tenga todo, bienes, fama, de todo, y busque a Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿a qué voy yo allá? Si allá se reúnen en esa iglesia todos los pobres, esos que están endeudados, esos que buscan gota a gota, esos son los que se reúnen allá, dicen ellos. Pero el Señor les dice, no. ¿A qué voy a congregarme? A ellos les molestaba eso. ¿Para qué? Si yo desde la casa oro, yo aquí lo busco, escucho las prédicas, decían. Ellos ignoraban lo que dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Ese es un texto que nos lo debemos saber todos. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que el día está ¿qué? Cerca. Ellos decían, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué? Pero el lunes sí madrugaban a los negocios. Era una iglesia autosuficiente. Era una iglesia orgullosa, imponente, arrogante. Ellos creían que no necesitaban la necesidad de un perdón de Dios para ellos. ¿Sabe qué decían ellos? Ellos creían que la prosperidad que ellos tenían era sinónimo de la bendición, de la prosperidad de Dios. ¿Y cuántos piensan lo mismo hoy en día? Gente que Dios les ha permitido tener, los ha bendecido de una forma, con empresas, microempresas, con negocios, hermano, y en vez de buscar de Dios, ellos no necesitan mucho de eso. Porque dicen, es que Dios, y lo peor es que dicen, es que Dios me bendice. Me ha bendecido tanto, dice, pero es un tibio. No está ahí en el Señor. Hay gente que yo conozco, gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Conozco gente que ha tenido empresas, microempresas, y creían que lo tenían todo y ahora pagan arriendo y son empleados. Yo los conozco, yo lo he visto. Gente que tenía edificios, que Dios lo ve y yo no le estoy diciendo lo que no es, y mi esposa lo sabe. Un hogar que todos le servían a Dios, padre, esposa, esposo, hijos, y todo lo hacían para el Señor. Tenía un edificio donde hizo el 6º piso, eso era grande, y ahí nos reuníamos en ese entonces en dicha iglesia, y ahí nos reuníamos, y él daba las 11 para todos. Era un hombre que evangelizaba. ¿Sabe qué? Yo le decía a mi esposa, la verdad, yo no sé cómo hace este man. Llegábamos nosotros a la reunión porque iba yo a predicar los viernes y ese lugar era lleno. Y llegaba para tal momento y decía, tengo 10, tengo 15 para enviar, decía. Y yo dije, ¿y este man cómo hace?
Y ratos menos pensado dijo: pastor, venga. En ese entonces me decía: hermano, venga, yo lo voy a llevar. Y me le llevó a la General Santander, porque él abrió un negocio allá de panadería. Imagínense, en la General Santander, ¿cuántos hay ahí? Coma pan. Me presentó allá y bueno, de ahí dijo: pastor, el Señor me ha bendecido. Y me llevó a otro lugar, a Santa Librada, por allá, y abrió como 10 panaderías. Ya no estaba en la iglesia, ya no estaba en las reuniones, ya no se veía con el mismo amor. Tenía unos carros tremendos, y yo cada que iba allá, estábamos nosotros como la iglesia de Sardis pasando unas pero buenas, y cada que iba allá eso era pan, leche y bendición, pues. Y yo me venía a pie con mi bolsa. Pasaron los años y él empezó a caer, y yo le llamé la atención, le dije: varón, yo tengo entendido que cuando Dios bendice, yo tengo más compromiso con Dios, porque entiendo que los negocios no son míos, son de Dios. La empresa no es mía, es de Dios. Mi microempresa no es mía, es de Dios. Pero cuando Dios me bendice y yo me aparto de Dios, eso no es bendición de Dios. Dios nunca te va a bendecir para apartarte. Dios nunca te va a hacer un bien para que te alejes. No, por lo contrario, si Él ve que te estás alejando, lo que Él te ha permitido te lo puede quitar para que vuelvas a Él de rodillas. Y un día pasó los años y yo todavía seguía en el carro a pie y andando. Y un día me dijo: pastor, hermano Carlos, ¿usted? Dijo: sí, yo soy usted. Dijo: ¿me puede gastar un tinto? Si él era el que me gastaba, él era el que me bendecía. Y le dije: ¿qué pasó? Ven, yo te gasto un tinto. Y yo pensé entre mí, dije: así me vaya a pie, pero se lo gasto. Cuando empezó a llorar y le dije: ¿qué pasó? Dijo: mi hogar se acabó con todo. ¿Qué pasó? Mi esposa se fue con el panadero, dijo. Tus hijos, como en la Biblia no habla de la marihuana, metieron allá y se perdieron, metiendo vicio, y se perdieron después de ser líderes ellos, los hijos. Y lo que tenías, todo lo acabé, dije, y ahora vivo de arrimado donde un hermano, dijo. Y no tengo. Y estaba todo mal vestido. Hermano, la iglesia Laodicea era así. Ellos pensaron que la prosperidad, los negocios, todo, porque tenían la ciudad era muy rica, ellos pensaron que no necesitaban buscar a Dios. No te equivoques. Y yo te digo con esto: entre más Dios te da, más te demanda, más compromiso te exige con Él. Alguien me decía: pastor, yo he visto la bendición hace 8 días que estuve por allá. Hemos visto la bendición y Dios nos ha bendecido, pero llevaban una vida desordenada, los vi yo ahí. Y yo dije: estos están equivocados. Cuando Dios bendice, hay paz en ese hogar. Cuando Dios bendice, hay armonía en esa casa. Cuando Dios bendice, hay compromiso en ese hogar para con Cristo. Hermano, la Biblia es clara. Verso 18. Eran orgullosos. Él les dice: ustedes se creen que son salvos, pero no lo eres. Tú te crees que eres santo, y les dice: no lo son. Ustedes están ciegos espiritualmente, les dijo. Y verso 18 en Apocalipsis. Por tanto yo te aconsejo, les dice ellos, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Él les dice: vengan, compren, pero no esa ropa que ustedes tienen, les decía. Vengan, compren, pero no, ustedes no piensen con el dinero físico que van a comprar. Les dijo: yo los invito, venga, compren. ¿Y sabe qué les decía? Ustedes compren ropa, vestiduras para que descubran su desnudez. Y ellos decían: ¿cómo así que desnudos? Si de veras pintas que tenemos. Ellos no entendían. Ellos les dijo: ustedes están desnudos. La desnudez de su pecado los hace ver desnudos delante de mí. Están desnudos, le decían. Ustedes, por más plata que tengan, por más ropa que se pongan, les dijo, no pueden encubrir la desnudez del pecado, el que yo veo en ustedes, les dijo. No lo pueden. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 2. Ese texto es tremendo. Ahí enseguida de Isaías, para que no dé tanta vuelta. Jeremías capítulo 2. Y hay gente que peca y que creen que bañándose ya. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2, por favor. Jeremías 2:22. Mira lo que les dice el Señor. ¿Ya lo tienen ahí, iglesia? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, así vaya un jacuzzi y se eche champú, se eche estopa, restregadero, yo que sé que se eche. Les dice el Señor vuelta: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Dijo él: no lo podemos encubrir, no lo podemos esconder. Él lo ve todo. Lo que tú hagas en tu casa, en tu empresa, en tu trabajo, cómo hablas con tus amigas, con tus amigos, cómo testificas, qué testimonio das. Los tibios dan mal testimonio en las empresas. Una cosa son en la iglesia y otra cosa en el trabajo. Esos son tibios. No han nacido de Dios de nuevo. Hablan de Dios, pero nunca han conocido a Dios de verdad. Ya terminamos. Así como lo hizo, desnudos, les dice: están desnudos. Adán y Eva en el huerto estaban desnudos, pero no había ¿qué? Pecado en ellos. No había entrado la maldad, no había entrado la inmoralidad en sus vidas. Pero cuando ellos pecaron, amaron más el mundo, dice que sus ojos fueron abiertos y se vieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y les dice a los de la Odisea: así son ustedes delante de mí, están desnudos, están sin ropa, el pecado los deleita. ¿Y qué hizo el Señor con Adán y Eva? Tuvo que matar, sacrificar. Porque ¿sabe qué hicieron ellos? Como se vieron desnudos, cogieron unas ramas y se taparon. Y ellos creyeron que problema solucionado. Les dijo: no. Para que eso sea, les dijo, quitado, tiene que haber un sacrificio. Y dice la Biblia que Dios mismo mató un animal y los cubrió con sus pieles. Ahora, cuando nosotros miramos, les dice: ustedes están desnudos, necesitan vestirse. No con ropa que compran, no con ropa que tienen ahí, no con tela la que hacen. Dice: sino ustedes necesitan vestirse cuando ustedes van a la cruz del Calvario. Les dice: en la cruz yo ya compré vestiduras para ustedes. Ya no se verá la vergüenza, la desnudez de tu pecado, dice. Porque mi vida yo di en la cruz y los lavé con la sangre preciosa, dice. En la cruz. Cuando tú vas a la cruz, cuando una persona ha nacido de nuevo y va a la cruz, créame que va a ver su condición pecaminosa delante de Dios. Se ve que es lo peor
cuando tú vas a la cruz del Calvario, te das cuenta que estás ciego espiritualmente. Muchas veces criticamos a otros y no nos damos cuenta cómo estamos nosotros delante de Dios. Y por eso les dijo, ustedes están ciegos. Y ellos pensaron, ¿cómo ciegos? Si tenemos la respuesta, tenemos la fórmula para los ojos, para las cataratas, para la miopía. Ellos dijeron eso, pero el Señor les dijo, están ciegos ustedes, no ven más allá de sus narices. Hermanos, ¿qué hay en nosotros de estas 7 cartas? ¿Qué hay que cambiar? Yo te pregunto, si hoy viniese el Señor, ¿partiríamos? No lo sé, cada uno. Si hoy viniese en este instante, como Él dijo, yo voy pronto, y les dice a los de Éfeso, les dice, sostén, porque yo voy pronto con mi galardón para darte aquella recompensa. Los que fueron firmes, fieles, perseveraron, no negaron mi nombre, fueron testimonio en toda parte. La pregunta es, ¿partiremos? Pero ¿sabes por qué escribió esas 7 cartas a las 7 iglesias? Porque la misericordia de Dios aún es grande todavía. Aún está su brazo extendido como diciendo, hijo, ya no peques más. Hija, ya no peques más. Ya no ames al mundo, a las cosas del mundo. Sal de esas cosas, sal de la moda, sal de tanta vaina que el mundo ha querido meter dentro del ser humano. ¿Sabes por qué nos advierte hoy Dios? Porque muy pronto Él vendrá, y este mensaje que hoy lo escuchaste, el día que partas el Señor te lo va a recordar. Nos lo recordará a nosotros. Pastores que a mí, pues señores que nunca me predicaron, no. Siempre aquí en esta iglesia se habla del pecado. Siempre. Siervos, iglesia amada del Señor, preciosa, redimida por la sangre de Cristo. Si tú ves que estás en un estado de tibieza, sal de ese estado, entra a la renovación, transforma tu mente. ¿Dónde, pastor, y cómo lo hago? Yo no puedo darte 5 pasos para salir de la pobreza a la prosperidad. No, yo no puedo darte 5 pasos para ver cómo te restaura. Yo lo que puedo decirte, tú necesitas un perdón, una restauración, una reconciliación. Corre a los pies de Cristo, corre a la cruz de Cristo y dile, Señor, aquí estoy, guarda, quiero que me renueves, me cambies, me transforme. Ya no quiero ser tibio, porque si yo muero tibio, tú me vas a vomitar. No tendré entrada al reino de los cielos. Cámbiame, Señor. Que me gusta la música del mundo. Dile, Señor, saca esa basura de mi vida, de mi mente. Saca eso. Y Él te va a ayudar. Pero solo en la cruz del Calvario de rodillas. Cuando tú reconoces el sacrificio de Él. Padre, te damos gracias. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.